día de la fuga de la ex primera dama Nadine Heredia, pero al mismo tiempo vamos a presentar unas imágenes exclusivas del piscinazo de Nadine antes de recibir la sentencia. Días antes, solo días antes, a puertas de conocerse este fallo del Poder Judicial que la ha condenado a 15 años de prisión por lavado de activos. Pero ahí usted la está viendo, un día de verano en un club de Lima, con traje de baño. ¿Le parece a usted que en ese momento tenía una lesión grave en la columna? Vamos con la nota para conocer más detalles. Estas son en exclusiva las últimas imágenes registradas en Lima de la hoy asilada en Brasil Nadine Heredia Alarcón, días antes de que sea sentenciada por el Poder Judicial a 15 años de cárcel por el delito de lavado de activos. En la secuencia se observa a Heredia Alarcón junto a su hijo, con quien hoy está en Brasil, al lado de una posadera, sacando algunas cosas de su cartera en un conocido club de la capital. A Nadine le caía muy bien este soleado verano. Para ella no había juicio. Ese día, a la otrora mujer más poderosa del país durante el gobierno de su esposo, Ollanta Humala, se le vio con un chorjín, un polo gris con el estampado New York City y lentes oscuros. A simple vista, lucía bastante despreocupada, disfrutando de un día de verano, como si no tuviera que enfrentar en pocas semanas una inminente condena. Quizá disfrutaba al máximo de lo que ella ya sabía eran sus últimos días en el país. Quizá sabía que sería sentenciada, pero quizá también ya sabía que no pasaría ni un solo día en la cárcel porque su destino ya estaba asegurado en Brasil. Todos los detalles de los últimos días de Nadine Heredia antes de asilarse en Brasil y el proceso y consecuencias de este polémico asilo otorgado esta noche en Panorama. La operación Escape Heredia Alarcón, mediante el mecanismo del asilo, habría estado coordinada desde hace varias semanas atrás. Seguramente ya habría conversado con Brasil para que mientras el esposo va a escuchar la sentencia, hay una distracción con su presencia en el juicio y ella, por el otro lado, está caminando a la embajada para conseguir el asilo. De manera que, por eso digo, ha habido mucha astucia. Es evidente que Nadine Heredia gestionó su impune asilo con antelación y puso en marcha el plan el martes por la mañana, día en el que el Poder Judicial dictaría el adelanto de sentencia contra la expareja presidencial Humala Heredia. El expresidente llegó a la sede judicial para escuchar la sentencia de manera presencial, mientras que la ausencia de Nadine Heredia fue justificada por un tema de salud. Al señor Ollanta Moisés Humala Tasso la pena de 15 años de pena privativa de libertad. A Nadine Heredia Alarcón, 15 años de pena privativa de libertad. Ya un sentenciado y desencajado, Ollanta Humala, solo atinó a hacer una llamada, se asume, a Nadine Heredia para las coordinaciones finales de su escape a Brasil. El en su momento hombre más poderoso de todo el Perú terminaría, para algunos, siendo solo la maniobra distractora para que su esposa Nadine Heredia pueda escapar de la justicia. Mientras Humala Tasso pasaba por los exámenes médicos antes de ser llevado al penal de Barbadillo, todo el país se preguntaba por el paradero de Heredia Alarcón. No tengo detalles de esa situación, pero tiene descanso médico por 30 días. Pero en todo caso, ¿usted recomendaría como hombre de leyes que se entregue ya luego de esta sentencia que se ha dado en su contra? Eso lo conversará su abogado. El hecho es que el señor Humala está aquí, como antes, ha dado la cara en respeto a la justicia, a pesar de la arbitrariedad.
Hasta su vivienda llegaron agentes policiales para detenerla, pero como era de esperarse, no lograron ubicarla. Nadine se había convertido en una prófuga más. Horas más tarde, la atención de todo el Perú se centró en el traslado de Ollanta Humala al penal de Barbadillo. Se convertía así en el tercer expresidente sentenciado del país. Siendo las 7:36 de la noche, trasladando al expresidente Ollanta Humala al penal de Barbadillo. Nos parece que está atrás, en la parte de atrás. Ahí está en la parte de atrás el presidente Ollanta Humala. Seguimos, Jimmy, detrás de la comitiva a solo minutos de que ingrese al penal de Barbadillo el expresidente. Más de 50 minutos de traslado en medio de la policía, las motos, los patrulleros. Ahí está entrando Jimmy. Acaba de entrar Jimmy al penal de Barbadillo, el ex presidente Ollanta Humala. 15 años de condena para el expresidente Ollanta Humala y acaba de ingresar al penal de Barbadillo, en donde va a cumplir su primera noche ya con una condena oficial por parte del Poder Judicial. Mientras esto ocurría en Natividad, en donde se ubica el penal de Barbadillo, el gobierno informaba a través de un comunicado que Nadine Heredia Alarcón había ingresado a la embajada de Brasil solicitando asilo político. Solo horas más tarde, Brasil concedió el asilo solicitado por Heredia Alarcón y la madrugada del miércoles, gracias al salvoconducto del gobierno de Boluarte, la ex primera dama, acompañada de su menor hijo, abandonó el país. Y así, en tiempo récord, Nadine Heredia llegaba a Sao Paulo, Brasil, con un abrigo rojo y collarín, sin ningún tipo de honores, una postal completamente diferente a la de su última aparición en tierras cariocas, cuando, tal como lo reveló Panorama, prácticamente fue recibida como presidenta del Perú. En mayo del 2016, Panorama denunció un viaje totalmente irregular que realizó Heredia con presupuesto de todo el país. Ahí, con el dinero de todos los peruanos sin tener cargo público, Heredia afianzó las relaciones que hoy cosechó para escapar de la justicia. Mírela con Dilma, con Lula, con el asesor de Lula, hoy es evidencia histórica. Increíblemente, Humala se defendió diciendo que Heredia era la representante del presidente en Brasil. La invitación fue para el que habla y para la ministra de Desarrollo e Inclusión Social. La ministra fue a cumplir las funciones, los actos oficiales, y en representación mío yo le pedí a Nadine que vaya. Cuando llegó a Brasil, hubo más pruebas todavía de esa relación. Mira, el hombre que conduce el vehículo que recoge a Nadine Heredia es también su abogado en Brasil, Marco Aurelio de Carvalho, hombre de extrema confianza y cercanía del actual presidente Ignacio Lula da Silva, con quien tiene diferentes gestos, como hasta acomodarle el micro en algunas presentaciones. De acuerdo a Marco Aurelio de Carvalho, habría sido él quien recomendó que Nadine Heredia solicite asilo político en Brasil, pero que esta decisión se tomó recién el martes por la mañana, luego de escuchar la lectura de sentencia. Sus abogados orientaron a pedir asilo porque el proceso está contaminado. La condenación rastreada en una prueba falsa. Apenas un testimonio de un delator que está siendo cuestionado por la propia justicia peruana. Fue una orientación del abogado Leonardo Massutti, Leandro Sarzedo y por mí también, para que viese a Brasil para cuidar de su salud, para cuidar de su hijo y para poder probar su inocencia con calma. ¿Cuándo le dio usted esa recomendación? Desde siempre, pero que la decisión fue tomada ontem con la lectura de la sentencia, que fue un absurdo. Para el abogado de Heredia, el asilo de Lula da Silva no hubiera sido posible sin el salvoconducto de la presidenta Boluarte.
Importante dizer que a própria presidenta do Peru, Dina Boluarte, reconheceu que havia requisitos mais do que fortes, né, e materialmente comprováveis para conceder o salvo-condutos. Durante su estadía, el gobierno brasilero se hará cargo de todos los gastos de la ex primera dama de la nación y su hijo. Podrá incluso trabajar, estudiar y hacer su vida normal, como si no existiese una condena penal en su contra. Una cuestión muy simple. La condenación fue muy artificial, frágil, no hay pruebas. Nadine es inocente y va a probar, así como Humala también lo es. Son inocentes. El asilo fue concedido dentro de las reglas diplomáticas. Hay un tratado internacional do cual Brasil y Perú son signatarios. Entonces, todo muy tranquilo. Si usted la veía relajada en una piscina pocas semanas antes de su condena, sepa que es una costumbre que Heredia continuará y ampliará en Brasil. No tiene nada que hacer más que disfrutar de la ciudad y de su hijo, mientras que a la justicia se la lleva el viento. Pero no todos han recibido con los brazos abiertos la decisión de darle asilo político a una condenada penal. Ha sido una gran sorpresa para nosotros en Brasil que se ha concedido un asilo político a alguien que está involucrada en crímenes de corrupción. No es muy malo para nosotros como brasileños ver que Brasil otra vez más está en la prensa internacional, también en Perú, en otros países, como un país que está recibiendo criminales en lugar de combatir la inseguridad. La pregunta que todos se han estado haciendo en las últimas horas es si el asilo político concedido a Heredia Alarcón ha sido otorgado de manera adecuada. ¿Realmente correspondía darle asilo a una persona condenada por el Poder Judicial de un país? O asilo diplomático foi concedido com base em questões humanitárias. Ela foi recentemente operada por uma questão grave de coluna vertebral, está em recuperação, precisa continuar em tratamento e estava acompanhado de um filho menor. O marido condenado está detido e, portanto, o filho menor também estaria abandonado e desprotegido. De acuerdo a la Convención sobre Asilo Político, no es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas o procesadas ante tribunales por delitos comunes o estén sentenciadas por tales delitos, salvo que los hechos que motivan la solicitud de asilo revistan claramente carácter político. La señora Nadine Heredia ha sido condenada por la justicia peruana. Desde el momento en que Brasil acepta en darle el asilo es porque para Brasil no es una delincuente, sino una perseguida política. Y esto es lo que el derecho internacional respeta. Si un Satanás, si el demonio es un demonio para el Estado receptor Perú, para Brasil es un santo o una santa. Es decir, lo que realmente ha motivado a que se le otorgue el asilo a Nadine Heredia es la relación entre el hoy encarcelado Humala Tasso y el mandatario Ignacio Lula da Silva. El asilo concedido, en términos prácticos, está fundado en un contertulio o compadrazgo político que hay entre el actual presidente de Brasil y el expresidente Luis Ollanta Humala. Sin embargo, la defensa de Heredia Alarcón asegura que la razón de esta decisión es que para ellos la justicia del Perú no está actuando de manera correcta. Nadine Heredia ha decidido no pronunciarse en lo absoluto. Solo quedan los registros de los últimos días en los que estuvo en nuestro país. Repetimos, muy tranquila, como si hubiese estado segura de que no pisaría la cárcel un solo día. Y claro, también nos quedan estas imborrables postales. Qué lindo que va a ser cuando los corruptos ya no estén en el poder. Qué lindo que va a ser
cuando los corruptos ya no estén en el poder. Ahora estamos trabajando con el tema de la honestidad porque creemos que es importante para todas las personas que sepan que para nosotros el tema de la corrupción es un tema con el que no coqueteamos, ¿no? Llama poderosamente la atención la forma como el gobierno de Lula, a través de sus voceros, trasladan parte de la responsabilidad de todo esto al gobierno de Dina Boluarte, cuando en teoría es el gobierno brasilero, por tratado y por constitución, el que toma unilateralmente la decisión de dar el asilo, y la Cancillería solo, en teoría, le da trámite, entregando el salvoconducto. Ustedes están viendo imágenes exclusivas de los últimos días de Nadine Heredia en el Perú, en un club de Lima. En imágenes, una persona que no parece tener una lesión grave en la columna es Nadine Heredia, un jueves 20 de febrero, días antes de conocerse su sentencia, tomando sol en un día de piscina con el traje de baño puesto. Precisamente estamos aquí en estudios con el fiscal Germán Juárez, fiscal del caso Lavallato, quien ha logrado esta sentencia histórica, ¿no? ¿Qué opina, fiscal Juárez, sobre estas imágenes últimas de Nadine en Lima? Bueno, para mí es indignante ver a una persona gozando de libertad gracias a un asilo vergonzante que le ha dado el gobierno brasileño, disfrazado de persecución política que no le existe, pero que en el fondo pues existe ese nexo, lo que demuestra ese nexo que ha habido entre el gobierno de Lula da Silva con el gobierno que existió de Ollanta Humala. Eso lo demuestra con claridad meridiana. Claro, una pregunta legítima es saber si el gobierno de Dina abogó, hizo algo para solicitar, ayudar a Nadine Heredia en esta solicitud de asilo en Brasil. Es una pregunta y pronto seguramente sabemos las respuestas. Pero hablando de respuestas, si me permite, fiscal, el tiempo